día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte que llenó la casa en donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos en todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí maravillados y perplejos, pero otros entre las multitudes se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vive Jehová. Todos seremos salvos en la medida que invoquemos y deseemos a la presencia de Cristo en nuestra vida. A veces corren los días normales, las cosas aparentemente parecen de la forma habitual. Y eso pasaba en ese tiempo en Jerusalén. El templo, ahí estaban los religiosos haciendo las cosas que solían hacer. En las calles podíamos ver a los negociantes activados en sus ventas y en sus compras. En fin, la gente teniendo una vida normal como solían hacerla, como solían tenerla por costumbre. Pero en un lugar, en un aposento alto, había un grupo de hombres y mujeres que estaban allí, que habían llegado allí quebrantados, que estaban llorando, que habían ayunado, que estaban desesperados por la presencia de Dios. Habían llegado a ese lugar después de una gran decepción, después de haber padecido persecución, se sentían en peligro, estaban desconfiando hasta de su propia sombra porque habían visto lo que a su maestro le habían hecho. Sin embargo, cuando sus fuerzas, cuando sus intelectos, sus estrategias se habían agotado, se dieron cuenta que lo único que les restaba era confiar en Dios. Confiar en el que les dijo: no se vayan, no se muevan de aquí hasta que no reciban la promesa del Padre. Y ellos confiaron. Y ellos estuvieron allí, aún con sus debilidades humanas, como nosotros también llegamos a este lugar. Pero ellos dijeron: yo te creo, Dios, y vamos a esperar, porque sé que tú vas a hacer algo. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer algo? Y en ese momento cuenta la palabra que Dios se manifestó. Y no se manifestó en la emoción de un cántico, ni de un programa religioso. No se manifestó ni siquiera en una prédica religiosa. Se manifestó con poder y gloria que descendió, que llegó e irrumpió en ese lugar. Literalmente, el cielo se hizo presente en la tierra. Y es en ese momento cuando su debilidad, cuando su temor se transformó en valentía, cuando su confusión se transformó en dirección, cuando entendieron para qué Dios a través de Jesús le había dicho: esperen. Porque ahora ellos les tenían que pasar una gran situación, porque comenzaba apenas la misión que tenían que cumplir. Y en medio de esa misión, en medio de eso que tenían que cumplir, Dios sabe y entiende, porque Dios nos conoce, hermanos.
quiero que sepas que Dios nunca te pedirá hacer algo de la cual Él sepa que tú no lo puedes hacer. Él siempre te va a capacitar, Él siempre te va a dar lo que necesita para poder cumplir con aquello a lo cual Él te ha mandado a hacer. Y es precisamente por eso que por más que tú sepas de la palabra, ¿cuántos sabemos algo de la palabra? Es bueno, pero la palabra se hace viva y eficaz. La palabra es Cristo mismo, y cuando esa palabra penetra en nosotros, se convierte en poder. Poder que permite entonces que en esta humanidad débil, que en esta humanidad imperfecta, entonces nosotros podamos hacer los prodigios y milagros que Jesús hizo. Y dice Él que aún mayores que lo que Él hizo, haremos nosotros. Él lo sabía. Él lo sabía. Lo que pasa es que era necesario su partida para que llegara este poder. Porque cuando Jesús estaba en medio de la tierra, caminando en medio de nosotros, como un hombre más, era Dios presente. Y ellos, a lo mejor usted diría, wow, cuánto me hubiera gustado vivir en esos tiempos. Yo recuerdo que veía una serie de televisión, The Chosen, muchos la vieron, controversial para algunos. Pero me encantaba ver cómo Jesús caminaba, Jesús enseñaba, Jesús discipulaba a los que estaban con Él. Ellos literalmente tenían la presencia de Dios con ellos. Pero si Jesús estaba allí con ellos, no estaba en Galilea. Y si estaba en Galilea, no estaba en Capernaum. Él estaba donde su cuerpo físico se presentara. Pero Él decía, ahora ustedes tienen una misión. Y la misión es llevar estas buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Y eso solamente lo pueden hacer en el poder del Espíritu Santo. Así que vamos entendiendo que hay propósito en aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Porque aunque tú has llegado, has derramado tu corazón, te has arrepentido y te has sometido a un proceso de transformación, Dios dice, la salvación que te ofrezco es apenas el inicio de todo lo que voy a hacer contigo. Si tú pensabas que con ser salvo ya habías alcanzado la gloria, te informo que eso es apenas la entrada, diríamos, en un restaurante. Porque lo que viene ahora es una iglesia creciendo, una iglesia renovada en el poder de Dios. No en el poder ni en las estrategias humanas, ni en las capacidades que tenemos nosotros intelectualmente. Si no está el poder de Dios, no sirve de nada lo que hagamos. Y claro que tenemos que procurar ser diligentes. Claro que como seguidores de Dios tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Pero llega un momento donde tú dices, Señor, yo hasta aquí llego. Esta mañana yo hablaba con el pastor Martín, le decía, ya hicimos lo que nos correspondía. Ahora te toca a ti. Es como cuando tú pasas el bastón a un corredor. Espíritu Santo, te toca. Porque ya nosotros hicimos. Ya nosotros fuimos obedientes a tu palabra, te escuchamos. Pero pusimos nuestro corazón para ser escaneado, para ser revisado, para ser transformado. Sabemos que el Espíritu de Dios opera de maneras que nosotros ni imaginamos. Y Dios quiere derramar de su Espíritu. Dios quiere que tú entiendas que hay un antes y un después, aún conociendo la palabra y aún siendo ya salvo, porque tú eres salvo, pero si no estás investido de este poder, de esta segunda manifestación de la gracia, te va a ser imposible alcanzar las cosas por tu humana voluntad. Necesitas sí o sí la presencia de Dios en tu vida. Y ese es el momento cuando el fuego desciende. Y es el tema que traemos y queremos compartir en esta mañana. Cuando el fuego desciende, diga, Dios, yo quiero que desciendas en mí. Dígalo. Porque se trata de añorarlo. Yo no puedo desear algo por usted. Usted tiene que desearlo. Quiero llevarlos a la palabra, a un texto muy conocido que está en Hechos 2 y nos va a servir de base para escuchar la voz de Dios. Hechos capítulo 2. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un poderoso Pentecostés. Y dice así la poderosa e inerrante palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Palabra del Señor. Ayúdenme a orar. Bendito Dios,
hermoso es saber cómo comenzó tu iglesia. Pero tú has ido edificando tu cuerpo, Señor. Y nosotros sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que tus dones y todo lo que tú nos has prometido es permanente en la vida del creyente. Hoy queremos esa renovación. Hoy queremos no solamente celebrar que tu iglesia nació. Hoy queremos empoderarnos, transformarnos en eso que tú sabes que somos llamados a hacer por tu poder, Dios. Que esta palabra llegue a los corazones que han sido transformados, porque tú has comenzado desde hace semanas un proceso de transformación de los corazones para recibir lo que hoy tú quieres darnos. Sabemos, Señor, que todos los terrenos no son iguales, pero hoy yo te pido por los que han dispuesto su corazón en súplica, en ruego, en ayuno y oración, preparándose para este momento tan especial. Señor, yo no puedo, no se trata de mí. Yo solo soy el agricultor que trae la semilla, Señor. Pero el crecimiento y la transformación la das tú. Sé tu Espíritu Santo llenando mi boca, poniendo tus palabras en mis labios, Señor. Palabras que transformen y traigan vida a esta iglesia. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y toda la gran familia dice: amén. Pueden sentarse. Qué interesante lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. Pentecostés era una fiesta que celebraban pues 50 días después de la Pascua, anunciando o pidiéndole a Dios por una cosecha abundante, por mucha bendición. Y por eso era la razón de que en ese momento en Jerusalén se encontraban judíos de todas partes. Porque los judíos se habían regado por muchas partes del mundo conocido, en Asia Menor, en muchas partes, pero procuraban peregrinar, procuraban regresar a Jerusalén, al lugar de la adoración, cada año para esa fiesta. Entonces se llama Pentecostés porque así era la fiesta. Pero en medio de esa fiesta es que se da la manifestación, el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su iglesia desde cientos de años antes. Cuando el profeta Joel declaró: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es lo que estaban pasando aquí. Jesús había ascendido hace pocos días al cielo y les dejó una orden específica: no se vayan todavía, esperen la promesa del Padre. Y aquellos discípulos que habían entendido algo crucial, que no bastaba haber visto los milagros, no bastaba haber visto a Dios. Ellos entendían que aunque habían caminado con Dios, necesitaban ser llenos del poder que Dios tenía, porque ellos tenían que continuar la labor que Jesús había comenzado. Y Jesús lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Y ellos dijeron: bueno, entonces ya no se trata de nosotros, se trata de ser obediente. Y en ese aposento alto vino un momento tan especial. Se convirtió entonces en el lugar de la preparación espiritual, porque ellos no llegaron que bueno, llegamos aquí, estamos en el aposento, y entonces Espíritu Santo llegaste. No fue así. De hecho, los que recibieron el Espíritu Santo no fueron los mismos, o no fue la cantidad de gente que llegó. Muchos llegaron, aproximadamente, por decirle un número, 500 personas, pero después alguien se acordó que había dejado la estufa prendida y se fue. Después alguien se acordó que tenía una tarea de la universidad y se fue. Después alguien se acordó de que no había ido a revisar, qué sé yo, los impuestos que tenía que pagar el lunes y se fue. Y gente se entretuvo en cosas que no son lo principal y olvidaron: mantente aquí, espera la manifestación de Dios. Y no es diferente. No es diferente en nuestro día. No es diferente porque hay muchos que estamos aquí que no hemos rendido a Dios, que la verdad, el propio Dios ha permitido que lleguemos a un estado de incapacidad, de impotencia, para decir: Señor, ahora te necesito. Y créeme, Dios no lo hace o no lo permite por maldad, lo permite porque es necesario que tú llegues a esa condición de humillado delante de Él. Y humillación, necesito que lo entienda, humillarse no es denigrarse. Dios no te quiere denigrar. Dios quiere que tú reconozcas que lo necesitas, que todo lo que tienes, que todo lo que tú eres viene de Él. Y hasta que tú no estás en esa condición, hasta que tú no adoptas una posición de proscunio,
Proscunio significa postrado, significa no puedo más, Señor. Yo no sé qué voy a hacer, Señor. ¿Cómo voy a liderar? ¿Cómo voy a hacer lo que tú me has mandado si yo no puedo? Si no tengo fuerza, no puedo hablar, diría Moisés, no puedo caminar, no tengo conocimiento, no tengo... ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? ¿Por qué tú me has puesto esta dura misión? Yo no sé cómo hacerlo, Señor. Yo no sé cómo suavizar el corazón duro de alguna gente que es de dura cerviz. Solo tú, Dios, puedes hacerlo. Solo tú, Señor, preparando la tierra puedes hacerlo. No hay nada que humanamente yo pueda hacer. Y me rindo ante ti, Dios. Yo no puedo más. Yo no puedo más si no eres tú, Señor, quien lo hace. Yo no puedo más contra personas que están entretenidas, contra personas que son insensibles, con personas que están endurecidas por las cosas que le han pasado. Y yo los comprendo y los entiendo, pero me entristece, Señor, ver que no están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que yo entiendo es que yo te necesito primero a ti. Te necesito más que el alimento. Te necesito más que el aire que respiramos. Y aquí hay una iglesia. Igual que en esos días hay una iglesia postrada. Hay una iglesia que llegó a este aposento con muchas debilidades, con muchos defectos, con muchas piedras en nuestro corazón que necesitan ser sacadas. Porque tengo que decirte que Dios opera cuando hay transformación. Él no va a poner su poder en manos de aquel que no pueda manejarlo. Si hay altivez en tu corazón, Él no va a poner de su poder ahí. Si hay desconfianza, desamor, Él no va a poner su poder ahí. La iglesia nació no en la comodidad, sino en la búsqueda. Búsqueda no de un entretenimiento, porque hay gente que piensa que el deber de la iglesia es entretenerlo un domingo, hacer algo glorioso. Oye, ¿te diste cuenta qué lindas las alabanzas? Sí, las alabanzas son importantes, pero es un momento de intimidad tú con Dios. Y te informo algo, hasta con las palmas, hasta con tus manos levantadas, tú puedes tener un momento de adoración tan especial que muevas la mano de Dios. Y doy gracias por los adoradores de esta casa, pero tú no dependes de ellos. Tú no necesitas ser empujado a la alabanza. Tú no necesitas ser empujado a la adoración. El corazón contrito y humillado delante de Dios se postra delante de Él. Eso es lo que Dios busca. Y eso era lo que estaba pasando. Recuerda, ellos llegaron y estaban en ese lugar. Igual que nosotros, venían ayunando. Igual que nosotros, venían orando, pidiéndole, Señor, ¿qué va a pasar? Y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Y no pasa nada. Hasta que llegó el momento donde el cielo entró en la tierra. Hasta que llegó el momento donde el Señor cumplió su promesa. Y hoy Dios también quiere confrontarnos a nosotros. Y nos quiere preguntar a ti y a mí si realmente nuestro corazón ya está listo para recibir el fuego que va a descender de seguro en unos momentos. Dios no te quiere sorprender, Dios te ha venido preparando. Y sé como su pastor, que los escucho y hablo en privado, como algunos dicen, el Señor está haciendo algo en mí. Pastor, nos está dando duro. Yo digo, yo no, es el Espíritu Santo de Dios. A mí que me registren, si tienes un problema ve a la Biblia y lee lo que dice ahí. Yo solamente expongo lo que Dios me permitió ver. Pero es el trato. Es el trato que Dios está teniendo con cada uno de nosotros para poder depositar en nosotros un valiosísimo tesoro, que no hay tesoro en la tierra que lo pueda comprar. Simón el mago vio lo que Pedro y Pablo hacían y él dijo, ¿cuánto cuesta eso? Y eso no está a la venta. Eso no está a la venta. Es más, tú puedes tener la elocuencia y el conocimiento, que es bueno. Y ese era el caso de Apolo. Apolo dice, poderoso en predicación. Y era un hombre, pero le preguntaron, ¿y tú has sido bautizado en el Espíritu Santo? Y lo que le contestó es, ni siquiera había escuchado hablar de eso.
Ahora usted se imagina cuál fue la transformación de Apolo, que pasó de ser de alguien que asistía y conocía de Dios a ser alguien que vivía en la presencia de Dios y que la gloria de Dios está en su vida. Fue tanto el impacto, no lo dice explícitamente, pero implícitamente fue tan grandemente usado Apolo que llegó un momento que hasta hubo una división de la iglesia y decían, algunos son de Pablo y algunos son de Apolo. Y ustedes piensan que eso hubiera pasado si él se hubiera quedado solamente en la teoría. No, tú tienes que llevar esa teoría a la práctica. Tú tienes que ponerte en manos de Dios y que todo lo que Él te está hablando, que esa palabra viva y eficaz se convierta en una realidad para ti. Si no es letra muerta, si no es letra muerta, si tú no puedes vivir el evangelio, de nada ha servido. Y yo quisiera que hoy pudiéramos descubrir qué clase de atmósfera espiritual precede al derramamiento del Espíritu Santo y qué sucede cuando el fuego de Dios toca verdaderamente una vida. Porque Dios está preparando la atmósfera. Porque en cualquier momento, mi amado hermano, viento recio entrará en este lugar y lenguas como de fuego se van a posar sobre usted. Usted lo desea, ¿verdad? Yo sé que sí. Yo sé que otros no. Pero eso ya me lo dijo Dios. Hay gente que está presente pero ausente. Pero aún así oramos por ellos. Lo primero que quiero decirte es que el fuego desciende sobre corazones preparados. Y es lo que le decía, Dios ha venido preparando el corazón de la iglesia. Todo lo que Dios nos ha estado dando, nos está diciendo, nos está confrontando, era para precisamente preparar nuestros corazones. Él es como ese agricultor que labra la tierra y primero se pone a prepararla, a sacar todo arbusto, todo espino, a meter la mano con instrumento y sacar piedras escondidas, que él sabe que al momento de sembrar pueden obstruir el crecimiento. El primer versículo que leímos, voy a leerlo de nuevo, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes juntos. Y Pentecostés, como le dije, no comenzó en el estruendo, no comenzó en el fuego, comenzó en la preparación. Porque antes de ese fuego, ellos estaban a la espera. Antes de poner y disfrutar y de experimentar aquello, hubo una rendición. Ellos llegaron rendidos. Miren, ya Pedro no estaba gritando y que yo soy. Ahora Pedro llegó quebrantado y restaurado en el mar de Galilea. Ya Tomás no estaba vociferando y pidiendo pruebas. Ya él había dicho, mi Señor y mi Dios. Llegaron a un, no sé si me capta, ya había pasado todo el revuelo y estaban rendidos. Cuando no quedaba otra opción que postrarse ante Dios. Y les digo algo. Lo triste es que hay gente esperando haber agotado todos los recursos antes de hacer lo que debió haber hecho de primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Tú necesitas esa añadidura. Tú vives en este mundo y yo también, y sé que las necesito. Pero hermano, no sé cómo decírtelo. Si esto es como una fórmula matemática, busca a Dios primero y tú verás que las añadiduras te vienen persiguiendo. Te vienen persiguiendo y tú dices, no entiendo. Lo que entiendo es que la presencia de Dios atrae su bendición. Si tú te esmeras por buscar esa bendición, no llega. Ellas no se dejan atrapar así nada más. Ellas van a obedecer lo que Dios dice. Yo te voy a perseguir. Pero solamente persiguen como un imán lo que las atrae. ¿Y qué los atrae? La bendición de Dios, la presencia de Dios en ti. Atrae eso. Así que no tienes, amado, no te distraigas, no te afanes en buscar esas cosas que deben venir solo como consecuencia de la presencia de Dios. Estos discípulos, yo leo el pasaje completo y me doy cuenta que ellos habían dejado atrás su orgullo, la competencia entre ellos, ambiciones personales. Ya no decían ni que quién va a ser el primero, tú o yo. No, ya eso pasó. Ya esas discusiones ya no tenían sentido, porque ellos habían entendido y se habían rendido. Y el fuego de Dios no cae sobre corazones endurecidos. Ellos estaban preparaditos. Todo lo que habían pasado en esas últimas semanas, desde que pasaron por Betania y vieron cómo Jesús resucitó entre los muertos a su amigo Lázaro, todo eso era preparación,
Todo eso era preparación para que no dudaran de quién era la persona que caminaba con ellos. Y aún así, usted, a ver cómo le digo. Usted se imagina que usted aquí hay un sepelio y oramos por un muerto y ese muerto se pare. O sea, usted se imagina eso. ¿Quiere que le diga algo? Pero hay gente que lo vio y dijo aleluya, amén. Y a la semana siguiente dije, ¿serás tú o tenemos que esperar a otro? Dios mío, dice. Ay, Dios mío, dice el dominicano. ¿Usted me entiende? Usted cree de que, bueno, lo que pasa es que a mí me falta fe, porque yo no viví en esos tiempos. No, si usted hubiera vivido en esos tiempos también hubiera dudado. Esa gente caminó con Jesús. Esa gente olía lo que olía Jesús. Y esa gente experimentó, mira, ver las maravillas y prodigios. Y salieron corriendo. Hubo uno que lo negó 3 veces. Dijo, yo nunca te dejaré, yo me moriré, sí. ¿Dónde quedó lo que vieron? Uno cree, a veces uno fantasea con estas cosas. Yo he estado experimentando algo en mi cámara secreta, que ya no va a ser secreto porque los voy a compartir con ustedes. Algo que se llama inmersión. ¿Ustedes han visto una comiquita que se llama Superlibro? ¿Saben de qué estoy hablando? Superlibro. Ese niño con la niña y el robot que van en las historias bíblicas. Yo estoy haciendo eso. Sí, parece tonto, pero yo me medito en la película. Si yo hubiera estado ahí, como dice una canción muy linda de Jesús Adrián Romero, porque criticamos a los que estuvieron ahí, pero tú no sabes lo que tú hubieras hecho si tú hubieras estado presente. A lo mejor criticábamos a Tomás, Tomás, ver para creer, no sé qué. A lo mejor tú ni siquiera te hubieras asomado por ahí. Ay, mira que los demás salieron huyendo. Sí, tú también. Ay, que el otro lo traicionó por 30 monedas. ¿Y quién te dijo que tú no pudieras haber hecho lo mismo? Porque no has pagado la renta, porque te están correteando los acreedores y vendiste a cualquiera de tus amigos. Cualquiera hubiéramos hecho eso. Así que no nos convirtamos en jueces de gente que posiblemente, que vivió con él. Si lo hicieron, nosotros también. Porque el proceso, o sea, lo que le acabo de decir, Dios envía y desciende fuego sobre corazones preparados. Él no ungió a David de una vez. O sea, sí, lo escogió, pero David tuvo que pasar un proceso escondido en cueva, con los resentidos, con los enlutados. Eso lo dice la Biblia. Eso eran los valientes que estaban con él. No era la mejor iglesia. Porque a veces uno dice, ¿sabes qué? Yo me voy a buscar una iglesia donde todos sean perfectos, donde nadie tenga problemas, donde nadie hable de nadie. Sí, yo no sé, si usted encuentra una iglesia así, avíseme dónde queda. Pero por favor no vaya porque se va a dañar. Dígame o algo. Entonces, ¿qué sucede? Uno piensa que solo aquí pasan estas cosas. No, pasaron en medio de ellos. Habían apóstoles que querían ser más que el otro. No, pero ¿quién va a ser? Esas son las cosas que en tu carne, en tu humanidad, tú quieres hacer. Pero cuando tú te rindes y dejas que el Espíritu sea que te gobierne, entonces esas cosas pasan a segundo nivel. A mí no me importa si yo voy a ser, que mi líder va a ser el hermano Barriguay. No, pero yo lo voy a obedecer y voy a trabajar con él, porque ya tengo un corazón humillado, preparado para recibir el fuego de Dios. El fuego de Dios no cae sobre corazones endurecidos, orgullosos de sí mismos. El Espíritu Santo llega a los que se rinden a Él. Y me encantó, busqué un versículo que quiero leer para ustedes. Juan 7, del 37 al 39. Miren lo que dice Jesús. En el último gran día de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando yo leí esto, de todo lo que vi, me preocupó o me animó o me llamó la atención. Dice, los que creyesen en Él. Deja abierta la puerta. Y el Espíritu me dice, tranquilo, porque va a haber gente incrédula. Va a haber gente que pueden ver que levantaste un muerto y van a seguir dormitando. Van a seguir fríos. Van a seguir desconectados.
pero concéntrate en los que están ardiendo por la presencia de Dios. Hay que estar sediento de la presencia de Dios. El pastor Lowell David, un gran líder de nosotros, y él decía: estoy glotón por la palabra, glotón por la presencia de Dios. Así decía, y me daba risa, ¿no? Porque la palabra que usaba, glotón, es que dice, sigo leyendo la Biblia y sigo queriendo más, y sigo viendo el poder de Dios en mi vida y sigo deseando más. Deséelo, porque esa es la manera como usted prepara su corazón. En el Antiguo Testamento, antes de que el fuego descendiera en el altar, tenía que haber un sacrificio allí. El fuego no caía porque sí, caía para consumir el sacrificio. Y en el Nuevo Testamento, o sea, en la vida que estamos viviendo nosotros, ¿qué tú crees que es el sacrificio? Tú mismo. Por eso que Él te pide que ofrezcamos nuestra vida como sacrificio puro y vivo delante de Él. Ya no tienes que ir a comprar un cabrito, ni un becerro, ni una paloma. Tú te tienes que morir. Tú tienes que sacrificarte en el altar de Dios para que el fuego descienda. Muera tu orgullo, muera tus intereses, muera las cosas que te separan de Él. Tienes que morirte, dice el Señor. ¿Quieres el Espíritu Santo? ¿Quieres el poder que viene de Él? Muere primero. Tú eres el sacrificio. Cuando el sacrificio está puesto en el altar, entonces el fuego de Dios va a descender y va a transformar de verdad tu vida. Porque tú puedes estar aquí, y puedes estar aquí desde hace mucho tiempo, pero no has sido tocado por el fuego de Dios. Y el fuego de Dios te va a consumir todo lo que a Él no le agrada. Ese fuego tiene un poder de limpieza y un poder de transformación. Por eso es que es necesario someterse a la transformación. Por eso es que David tuvo que pasar por cuevas y caminar con hombres enlutados y amargados. Esa era su iglesia, ¿eh? Si usted pensó que la suya tenía detalle, la iglesia de David estaba para los tigres. Pero esa era la iglesia donde él fue transformado. Usted piensa que Dios le dijo a Moisés, no, Moisés sabía cuál era su herencia. Aún estando en el palacio del faraón, él sabía su herencia israelita. ¿Y lo mandó de una vez? No, lo preparó primero. 40 años en el desierto para luego poner el fuego de la zarza a arder en él. Eso no pasó enseguida. Y Dios te está diciendo, tú no te has dado cuenta, pero con las cosas que están ocurriendo en tu vida, tú te has puesto a analizar lo que estás viviendo, todo lo que te está pasando económicamente, en tus relaciones familiares. Todo eso es la preparación que estoy haciendo en ti para que tú dejes de ser tan duro, para que tu corazón esté preparado por lo que yo quiero hacer contigo. Porque así como estás duro que no perdona, dura que no transiges, que no amas, tú tienes que preparar tu corazón. Es una responsabilidad nuestra. Abraham agarró a su propio hijo Isaac, el hijo de la promesa, creyéndole a Dios, y él voluntariamente dijo, vamos a adorar. Y él puso lo que más quería. Él puso lo que más quería en el altar para que el fuego de Dios lo consumiera. ¿Qué es lo que tú más quieres que no quieres soltar? Hasta que no lo sueltes, Dios no te va a incendiar con el fuego de su espíritu. Porque estás queriendo algo, alguna situación, algún trabajo, algún novio, novia, esposo, esposa, hijo. Lo estás queriendo más. El viernes tuvimos una hermosa película y me encantó una parte donde el novio le propuso a la muchacha hacer, o sea, el muchacho le dijo, quiero que seamos novios. Y ella decía, bueno, ¿me lo estás proponiendo o qué? Y él dijo, bueno, sí, nada más que no te metas en mi relación con Dios. Dios está primero que tú, ¿eh? Así se lo cantó. Claro, ella lo tomó como broma. Así le pidió él ser novio. Pero cuando ellos decidieron que se iban a casar, si recuerdan los que vinieron a la película, porque habían pasado un momento de ruptura, ahora ella le dijo, yo te perdono, pero Dios está primero, no te metas en mi relación con Dios. Qué hermoso. Ahí yo estaba haciendo, ¡aleluya!
Porque así debemos funcionar todos. Suéltalo. El que te dio eso, tú no puedes decirle, el que te dio esa bendición, no te la puedo dar. ¿Cómo no? Pero si tú te enfocas en esas cosas, no estás preparando tu corazón. Tienes que permitir que el fuego de Dios haga su trabajo, que queme, que incendie todo el altar del sacrificio. Ponte tú mismo, deja que Dios lo consuma. Es necesario. Este ayuno que hemos estado haciendo esta semana no ha sido simplemente abstenernos de comida, ha sido el vehículo por el cual estamos siendo procesados. Yo no sé usted, yo desafié a algunas personas el miércoles, les dije, quien quiera entrar en un momento especial de oración, lo espero aquí a las 5 de la mañana. Le agradezco a los que vinieron. Levante la mano a los que vinieron. Gracias por ser sincero. ¿Y sabe por qué lo digo, hermano? Porque Dios quiere hacer cosas, hermano. Y hay gente que está dura. O hay gente que está enfocado en religiosidad, en cumplir nada más para que el pastor diga, no, olvídese de mí, yo no soy nadie, yo soy una paja movida por el viento. Pero que anhelo la presencia de Dios y la deseo con todo mi corazón para ustedes. Y yo quiero el fuego en este lugar. No el fuego en uno de ellos, yo quiero en todos. Quiero que usted pase por ese proceso de preparación espiritual, y lo hemos tenido durante varias semanas, porque Dios estuvo removiendo piedras en nuestros corazones, quebrantando durezas, exponiendo distracciones. Hay gente que se dio cuenta que estaban distraídas, y esto Dios te lo está exponiendo. Mire, esta semana en particular he tenido más conversaciones íntimas con ustedes que ustedes no se imaginan. Porque aparentemente las cosas que hemos hablado en público no eran para gritar amén ni para aplaudir. No, estábamos así como ahora en silencio. Pero yo prefiero un corazón transformado que una algarabía de aplauso. Yo prefiero gente que me mire casi que detestándome por lo que les estoy diciendo, pero que saben que es palabra de Dios. Y es lo único que hago. Yo soy el sembrador. Yo traigo la semilla, pero usted es la tierra. Usted decide si se transforma. Usted decide si deja que el Espíritu prenda el fuego, la llama en sí. Ahora, ese fuego, otra cosa que veo aquí, que el fuego desciende sobre una iglesia que está unida. Y miren, ese mismo versículo que leímos, pero en la parte final, en Hebreos 2, la parte final del 1, dice, estaban todos unánimes juntos. Y esto lo repito, ¿por qué? Porque la unidad no era simplemente estar en el mismo lugar. Ahora mismo nosotros estamos todos en el mismo lugar. Pero cuando ellos hablan de esa unidad, hablaban de tener un mismo corazón. Cuando hablan de estar unánime, el término que en original se usó para eso implicaba la misma pasión, el mismo sentir, el mismo deseo. Eso es lo que significa estar unánime. Porque como se lo he dicho otras veces, usándolo como ejemplo, usted va a su trabajo y se monta en un metrobús y usted está junto a 50 personas o 100 personas. Están juntos, pero no están unánimes. Usted no sabe ni quién es él. Pero en cambio aquí debemos estar unánimes. Tenemos que estar todos deseando lo mismo, enfocados en lo mismo, persiguiendo lo mismo, que es la llenura del Espíritu Santo, para entonces hacer todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así tiene que ser. El Salmo 133, 1. Se lo escribí esta mañana a todos ustedes. Espero que algunos lo hayan visto. Fue mi saludo matutino. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo me complaceré con los que dijeron, a la casa de Jehová iremos. Pero no vine a ver un show, no vine a ver una música. Dije, bueno, adorar, pero vinimos a algo más especial. A que el fuego de Dios nos llenara. A que el fuego de Dios haga con nosotros lo que tenga que hacer. Y observe esto, la bendición es enviada allí. Hay lugares espirituales donde Dios decide derramar su presencia, y usted llegó al lugar espiritual. Y no es que usted no lo puede recibir en su casa o en un parque, pero hay un lugar especial preparado, y este es el lugar de la presencia de Dios.
porque aquí estamos reunidos los santos. La iglesia somos nosotros las personas, pero en este momento este lugar se transforma en un tabernáculo, porque antes la presencia de Dios venía e invadía el tabernáculo. Ahora lo que quiere es invadir tu corazón. Pero si el corazón está sucio, endurecido, distraído, insensible, no pasa nada. Y es lo que Dios nos está hablando. Si tú quieres ser la diferencia, conviértete en esa brasa, ese carbón encendido. Mira, hay una anécdota que me encantó, una vez la vi, la leí y me la mandaron. Había una persona que de repente dejó de venir a la iglesia y no venía. Y decidieron decirle: hermana, vaya a visitar al hermano para ver qué pasa con él. Y el hermano vivía en una cabaña retirada en un lugar tanto frío. Y llegó este hermano que iba todo el camino diciendo: Señor, pon palabras en mí para poder consolarlo, para poder animarlo a regresar a la iglesia. Tocó la puerta, nadie la abría. Tocó la puerta, finalmente salió el hermano. Hola, hola, ¿puedo pasar? Sí, pasa. Se sentaron frente a frente con la chimenea ahí. Y por 20 minutos el hermano que llegó a visitarlo lo miraba. Lo miraba. No decía nada. De repente se agacha, toma unas tenazas y saca un carbón de la chimenea. Saca un trozo que estaba ahí y lo pone afuera. Y lo sigue mirando. Y no le decía nada. Y ese carbón comenzó a apagarse y se apagó. Y cuando se apagó, él volvió a agarrar las tenazas y lo metió en el fuego y se encendió. Y lo miró. Y el hombre que estaba en su casa se levantó y lo abrazó y le dice: gracias por esas palabras de ánimo. Y se fue. Lo que Dios te está diciendo es que tú puedes creer que estás encendido, pero Dios manifiesta su poder en medio de su pueblo. Fuimos diseñados como cuerpo. No existe tal cosa como un cristianismo anónimo o independiente. No. Fuimos diseñados como un cuerpo en la cual todos tenemos una función. Y dentro de esa función, Dios espera que yo esté conectado. Ahora, yo he aprendido, recuerdo, he hecho carnes asadas. Un día estaba con mi hermano Martín, íbamos a hacer un asado y él fue y encendió 2 o 3 carbones en la estufa. Esa fue su técnica. Los prendió y los trajo al asador y los puso. Y yo decía: bueno, ¿y qué va a pasar? Y los otros dicen: tranquilo, que con el fuego que hay en esto, tú verás que todos otros se prenden. Y así fue, porque el fuego es contagioso si estás en contacto con alguien que está en la presencia del fuego. Entonces, puede ser que tú estás andando con la gente equivocada, y discúlpame, puede ser que tú estás prestándole tu oído al que te dice: ¿y para qué estamos aquí? ¿Y para qué a mí ese pastor ni me pone ni a orar, ni siquiera en la madrugada? Y no sé qué. Y comienzas a escuchar voces de gente que está más apagada que un bloque de hielo. ¿Por qué no te juntas con la gente que tú ves que ora, con la gente que tú ves que persevera, con la gente que tú ves que busca hacer el bien? Y que cuando les hace algo, como dice la Biblia, sufren el agravio. Ayer yo estaba en una fila que íbamos a entrar a un concierto y estaba con mi hijo, listo para disfrutar de algo hermoso. Y así mismo de repente llegaron como 8 jóvenes, dizque a saludar al que estaba enfrente, y se metieron en la fila. Ajá, sube un poquito ahí. Y entonces, ahí, déjalo ahí. Y entonces se metieron y Cristian iba para encima. ¡Ey! Déjalo, papi, déjalo. Ya estamos casi por entrar al VIP. Y nos dijo Ian que nos tenía reservado un puesto especial, que no me matara, que ya mi puesto estaba reservado con número, que aunque se me adelantaran 400 personas, cuando yo entrara, ahí iba a estar.
Papá, pero que están fuera de orden. Déjalo, sufre el agravio, hijo. Porque a lo mejor esta es la única razón por la cual esos muchachos van a escuchar la palabra. Déjalos. Pero eso solamente lo puedes hacer en madurez. Porque legítimamente, ¿tenía o no tenía razón? Te pasa todo vivo. Pero yo le dije, sufre el agravio, déjalo. Total, vamos a entrar. Y entramos y nuestros puestos estaban ahí. Y la sonrisa de la persona que nos recibió. Por eso es tan importante lo que pasa ahí. Pastor, ¿y hoy cómo estás? Y ¿saben lo que me llama? Voy a hacer un paréntesis aquí. La persona que me recibió con un abrazo, que me dijo, pastor, ¿cómo estás? Me agrada verlo aquí. Estaba celebrando ese día el segundo o lo que sería el cumpleaños de su nieta que fue secuestrada y asesinada. ¿Saben de quién estoy hablando? Es un caso conocido. De la nieta de nuestro hermano Yerena. Y si ustedes creen que esa mujer se quedó en su casa lamentándose, era el día hubiera cumplido hoy la niña 13 años. Y de todo lo que yo vi, lo que más me movió fue ver a mi hermana ahí, sirviéndole a Dios, diciendo, amando a la gente, venga, pase, me acompañó. Y está bien, pastor, aquí está bien. Yo, ¿tú estás bien? Era la pregunta que le hice después. Me fui con un pretexto de comprar unas sodas y unas cosas. ¿Y cómo estás? Dice, fortalecida. Pero ustedes piensan que que pobrecito yo, pobrecito, sí, de verdad te van a pasar cosas. Pero si tú piensas que por pobrecito yo no vas a buscar de la presencia de Dios, entonces estás escuchando las voces que no debes escuchar. No es la voz de Dios, es la voz de tu corazón engañoso o de personas que están más fríos que un témpano de hielo y están influenciando en ti. Qué lindo fue ese momento. Hay otra cosa que es para mí muy importante y que lo descubrí en este pasaje, que el fuego desciende de manera sobrenatural. Miren lo que dice el versículo 2. Este va a ser mi predicador, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira que dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mi amado, el fuego no fue producido por ningún hombre. Usted humanamente no puede producir la presencia de Dios. No hay nada que artificialmente produzca que se derrame el Espíritu de Dios. No se puede. No fue manipulación emocional. Usted puede poner un escenario con luces, tenue, gente cantando y eso es lindo, a mí me emociona. Pero la emoción no es lo que atrae la presencia de Dios. Sí, te prepara. Por eso nosotros adoramos al Señor, porque esa adoración nos pone en comunión con Él y prepara nuestro corazón para recibir la semilla. Pero de por sí sola no, ese es el objetivo. Entonces, no fue un espectáculo religioso. Fue una intervención sobrenatural de Dios. El viento representa esa obra invisible pero soberana del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y es lo que estaba ocurriendo ahí en Pentecostés. El fuego representa purificación, representa poder y presencia de Dios. Y dice que entró como un viento recio. De hecho, Mateo 3:11 lo describe así: yo a la verdad bautizo en agua, hablando de Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién quiere ese bautizo? Eso es lo que Dios nos ha prometido, mis amados. El fuego de Dios no solamente emociona, también purifica. Yo no digo que no te emociones con una palabra. Lo que digo es que permita que esa palabra se aferre a ti, que esa palabra transforme tu vida. Porque si es solo emoción, usted ha servido una Coca-Cola, usted ha visto cuando usted sirve una bebida gaseosa efervescente y se llena hasta arriba. Es más, a veces hasta se derrama del vaso, pero segundos después, ¿qué pasa? Y llega a un nivel. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Parecemos bebidas gaseosas, déjeme decirlo así para no darle propaganda a nadie. Parecemos bebidas gaseosas que nos volvemos pura espuma, pero la chispa de la vida no está en la espuma, está en el contenido. Entonces, si tú quieres vivir de emoción en emoción, claro, ahí es donde tú necesitas la religiosidad de los domingos para poder, porque no te alcanza. Pero una vida
en la presencia de Dios es de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es todos los días, hermano. Adórelo. Si lo va a adorar, adórelo. Es de todos los días. El hierro frío puede tener forma, pero no impacta. Pero solo cuando entra en el fuego y se vuelve maleable, entonces el labrador puede hacer con él y transformarlo en una espada que penetre después. Deje que el fuego te va a poner blandito. ¿Para qué? Para que Dios haga en tu vida lo que tiene que hacer. No necesitamos, mira, yo pensaba en esto y me doy cuenta que no necesitábamos simplemente tener, ayer conversaba con una hermana y decía, sí, los programas son buenos, las estrategias, pero que vengan de Dios. Porque si es de Dios, entonces estamos en el camino equivocado. Si vamos a imitar gente porque lo hizo fulano, entonces no sirve. Dios tiene un propósito para ti, tiene un propósito para nuestra iglesia. Y si yo me esfuerzo en buscar ese propósito con fervor, te aseguro que veremos la gloria de Dios. Mira, te lo aseguro. Pero es que eso se logra con que todos nos dispongamos a lo mismo. Tú puedes tener un automóvil estacionado allá afuera, pero si tú no metes la llave y te decides a manejarlo, seguirá siendo un automóvil estacionado allá afuera, aunque haya costado $50,000. Ese automóvil solamente va a cumplir su misión en el momento que alguien se decida a utilizarlo. El Espíritu Santo de Dios va a cumplir la misión de edificación de la iglesia en el momento que gente sensible y humilde decida recibirlo para ponerlo en acción. Porque es para edificación de la iglesia, para edificación de los santos. Hay gente que depende de que yo ore por su salud. Hay gente que depende de que tú ores por su sanidad, que ores por su familia. Tienes que hacerlo. Hay que oren los hermanos. No, tú tienes que orar por las familias. Tú tienes que orar por la sanidad. Tú tienes que orar por la buena relación entre los miembros de una familia. A ti te corresponde, no a los intercesores, no a los que siempre son los que oran. Es que son ellos. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Quieres seguir siendo carbón apagado o carbón encendido? ¿Y para qué Dios hace esto? Y con esto quiero terminar. Es que el fuego desciende para testificar y transformar el mundo. Esa es la razón. Dios va a enviar su fuego para que usted tenga la capacidad de testificar del poder de Dios sin miedo, sin pensar en el qué dirán, sin vergüenza. No que usted sea sin vergüenza, sino sin vergüenza. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a levantarse en un bus y hablar de Dios? ¿Cuántos de ustedes se atreverían a pararse en una esquina a glorificar de Dios? En esa reunión que tuvimos el miércoles, porque tenemos un culto virtual los miércoles, yo di un testimonio que lo quiero dar a toda la iglesia y a los que nos ven por las redes. El día jueves salí de aquí, creo que fue el jueves, no, el jueves no, yo estaba dando clases, fue el martes. Salí de aquí, por supuesto, con la lista de supermercado, porque las esposas dicen, cuando venga para la casa, trae esto, trae esto, trae esto. Así que tenía que parar. ¿Y el lugar más cercano cuál es? Que por cierto, nunca hay nada. No sé usted, pero yo no encuentro nada ahí. Le pasa a usted también. Pero ¿saben qué pasó? Estacioné mi auto enfrente. O sea, yo salí ya, no me fui a pie, me fui en el carro para que una vez que salía, irme de una vez. Y cuando llegué a buscar lo que estaba buscando, iba entrando y había una persona, una señora, y estamos hablando que eran como las 8:20 de la noche, y había una señora, una joven tipo 35 años, me dice, ¿tiene un minuto? Quiero hablarle de Dios. Y le digo, dame un momento que estoy apurado, pero tenga por lo menos esto, y me dio un tratado. Cuando yo estoy buscando lo que estaba buscando en las neveras, me pongo a hojear el tratado y me di cuenta que no era de aquellos que son testigos, usted sabe, de otra cosa, y me di cuenta que era un tratado con sana doctrina, hablando de la salvación. Interesante. E interesante me pareció ella afuera. Cuando salí, porque se me olvidó como siempre bajar una bolsa. ¿Cuántos de ustedes le pasa lo mismo? Tenemos bolsa en el carro, pero llegamos con las manos vacías y hay que comprar otra. Pero yo llegué con mis cosas en la mano y le dije, ahora sí te puedo escuchar. Dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quiero hablarle de la salvación? ¿Usted sabe que usted necesita salvación? Y yo no creo. Pero es que usted necesita de Dios para que Dios lo salve. Yo no creo. Yo soy buena gente. Sí, pero usted necesita de Dios. ¿Por qué? Si yo soy un hombre de buena familia, yo no le hago daño a nadie, yo no agredo a la gente.
¿Por qué necesito de Dios? Dice, por cuanto todos somos pecadores. Y comenzó la mujer a hablar. Ya sé lo que venía al programa. Y yo tengo un suéter que dice, Cristo te ve y no sé qué, pastor. Pero ella estaba enfocada. Yo le decía, tú me disculpas, pero ¿por qué yo he de seguir a ese Dios? Yo no soy matón, yo no soy asesino, yo no necesito de eso. Yo sé que yo voy a ir al cielo cuando me muera. No, si usted no se arrepiente. Y comenzó con un de nuevo a decirme todo eso. Y yo la dejé hablar. Después me le quedo mirando y le digo, te felicito. Soy el reverendo Christian Thorne, pastor de la iglesia que está aquí, y solamente quería saber si había fervor en ti. Y has superado mis expectativas. De paso le pregunté, ¿y dónde te congregas? Porque estamos aquí. En la iglesia que está acá, en calle 16, donde estaba mi hijo en la escuela, en primaria, allá en el Arcoíris, donde la maestra enseña. Y yo dije, y cuando pasé, porque después pasé fijándome, ella había venido a evangelizar mientras en la iglesia había un culto de oración. Y le digo algo, estaba lleno. Y era el miércoles. Nosotros hacemos programa miércoles. Diga ay, aunque sea. Estaba lleno. Les digo cómo me sentí. No se lo voy a decir, ya usted se lo imagina. Y llegamos a nuestro culto de oración, que nada más es prender un aparato y decía así. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Dice, no, esos son los corazones. Pero déjame trabajar en esos corazones. Déjame trabajar. Y hoy Dios quiere hacerlo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amado, te recuerdo que la salvación no es el fin, es el comienzo de nuestra vida cristiana. Y esa salvación trae implícita otro segundo acto de amor, que es la llenura del Espíritu Santo. Esto es dunamis, dice la Biblia. El término significa dinamita, significa poder. El poder con el que vamos a transformar el mundo. ¿Cuántos estaremos dispuestos a pararnos solitarios? No en combo. Porque en combo yo me siento bien porque vivo con la hermana Yariela y con el hermano tal. Pero yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a pararse solos a evangelizar a las 8 de la noche mientras están dando las mejores cineseries, mientras están dando las mejores películas? O mientras estamos durmiendo, la que se acuestan como la gallina, dice. Lo digo solamente para decir lo que Dios espera de un corazón encendido. Mientras los músicos se preparan, me doy cuenta que una iglesia llena del Espíritu no puede permanecer indiferente de las almas perdidas. Necesitamos ese fuego que produce pasión para evangelizar, pasión y compasión con el que está sufriendo, hambre y santidad y deseo de agradar a Dios. Yo quiero concluir, mis amados hermanos, diciéndole algo. Lo que estamos celebrando hoy, Pentecostés, no fue un evento aislado de la historia. Fue la evidencia de lo que Dios hace cuando encuentra corazones preparados, rendidos y hambrientos. ¿Quién tiene hambre de Dios? Porque ese es el ingrediente. Que tu corazón esté preparado para lo que Él tiene. Hoy el Señor sigue buscando altares donde derramar su fuego. Pero tienes que ponerte en ese altar como sacrificio puro y vivo para que Él descienda con poder y gloria. Altares donde haya unidad, arrepentimiento, donde haya concordia, amistad, amor. Esos son los altares donde Él quiere derramar su fuego. Altares donde hay una rendición genuina, mis hermanos. Porque cuando el fuego desciende, los fríos vuelven a arder. Cuando el fuego desciende, los que están caídos se vuelven a levantar. Cuando el fuego desciende, los cobardes encuentran fuerza para predicar, ya sea en un bus, ya sea en una esquina o en el lugar donde a ti te corresponde. Porque yo he escuchado historias de gente que evangeliza hasta cuando va a la tienda del chinito, que evangeliza hasta en la panadería. Y eso me redarguye y me dice que yo no tengo que predicar solamente el día que el departamento de evangelismo de la iglesia programó un evangelismo. No, nosotros lo debemos hacer a toda hora, a todo tiempo y en todo lugar.
en el trabajo, en la escuela. Y yo quisiera pedirle que nos levantáramos y vamos a orar juntos para pedir que Dios, esa palabra que hemos recibido, se convierta en fuego transformador. Amado Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tú has preparado el corazón de muchas personas. Porque ha habido personas sensibles durante todas estas semanas para recibir lo que tú tienes para nosotros. Sabemos que no es una opción, es necesario para el creyente, necesario para el cristiano pasar de ser creyente a ser discípulo. Y la única manera que podemos ser verdaderamente un discípulo es transformados por el fuego de tu Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que podamos entrar en una comunión buena contigo, perfecta, en intimidad, donde podamos abrir nuestro